En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con la cruzada por las vocaciones sacerdotales y religiosas lanzada por nuestro superior general, don Davide Plagariani, hemos ido considerando las virtudes que deben adornar al hogar cristiano, a la familia, de modo que así se pueda fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas. Dimos un nombre, hombres crucificados al mundo y para quienes el mundo está crucificado. Es decir, la abnegación y las virtudes familiares que no solo preparan una vocación, sino que la cuidan y la hacen desarrollar. Y de este modo hemos ido meditando y reflexionando sobre la caridad, el trabajo, la mortificación y la abnegación, la pureza y la castidad, el estudio y el esfuerzo espiritual, la caridad y la longanimidad y la magnanimidad. Ahora pues debemos meditar sobre el espíritu de renuncia al mundo y a sus pompas por amor al crucificado. ¿Qué debemos entender por el mundo? ¿Qué debemos saber de aquel mundo que Cristo condenó? ¿A qué mundo debemos renunciar? Debemos entender, pues, por mundo, al conjunto de personas, de doctrinas y empresas que bajo la dirección suprema del demonio trata de destruir radicalmente el reino de Cristo y de su Madre Santísima, y de sublevar a la humanidad contra Dios, Señor Supremo y fin último de toda la creación. Así como la Iglesia es el reino de Jesucristo, el mundo es el reino de Satanás y verdaderamente la Iglesia es el reino del diablo, esta Iglesia que es el mundo. Por eso Jesucristo llama a Satanás príncipe de este mundo y padre de este mundo. Y San Pablo le da el calificativo de Dios de este mundo. Ese es el mundo al que debemos renunciar, al mundo del cual debemos de cuidarnos, al mundo al cual le debemos tener como enemigo. Su espíritu, el espíritu de este mundo, es totalmente opuesto, radicalmente opuesto al espíritu de nuestro Señor. Y así es el camino que lleva a la perdición. Cristo, que ha dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, él mismo lanzó anatemas contra el mundo. Yo no soy del mundo, dice nuestro Señor. No sé si nosotros podemos decir así en absoluto: no soy de ese mundo que condena a Cristo. Mi hogar no es de este mundo. Sigue nuestro Señor: ay del mundo y por sus escándalos. No ruego por el mundo. ¿Cuántas almas se esfuerzan por ser del mundo, por agradar al mundo, y así cuántos hogares son puestos como son entregados como servidores del mundo? Nuestro Señor no rogó por el mundo. El mundo no puede recibir al Espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce. Si el mundo os aborrece, dice también nuestro Señor, sabed que me aborreció a mí antes que a vosotros. Y así, en el mundo habéis de tener tribulación, pero no temáis. Yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. ¿Cómo estamos formando nuestro hogar? Jóvenes que piensan casarse, ¿cuál es la visión que tienen de su futuro matrimonio, de su futuro hogar, de su futura familia? Según el espíritu de este mundo,
o el espíritu de nuestro Señor, el espíritu de la Sagrada Familia. También dirá San Luis María Griñón de Montfort: allí donde está María no se encuentra el espíritu maligno. Así pues, Nuestra Señora se complace en un hogar donde está nuestro Señor, donde vive y reina su Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mundo al que debemos renunciar, opuesto a nuestro Señor. Estamos obligados a esta renuncia porque es una consecuencia de nuestro santo bautismo. El bautismo nos ha incorporado a Jesucristo, no al mundo. A Jesucristo, que nos asegura que Él no es de este mundo y que lanza sus anatemas contra el mundo. Entremos pues en sus mismos sentimientos y digamos con Él: yo no soy del mundo. Todos nosotros hemos renacido en las aguas bautismales y hemos sido incorporados al cuerpo de nuestro Señor. Todo hogar cristiano que se aparta del mundo, se aparta también de los peligros, para que su hogar pueda ser fuente de aquellas virtudes donde germinan las vocaciones y las almas religiosas. El mundo, pues, no fomenta la caridad, y así vemos, buscan una paz fuera de la paz de Cristo, buscan una unión fuera de la caridad y el amor de Dios, y lo que hay es enemistad, rencillas, pendencias, envidias. El mundo pues no fomenta la caridad, el trabajo, la mortificación y la abnegación cristianas. Mucho menos fomenta la pureza y la castidad. Es más, se revela y persigue a quien quiere vivir conforme a la inocencia de Cristo. No le gusta el estudio y el esfuerzo espiritual, el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento que hace grande al alma. No le gustará tampoco, pues, a este mundo la longanimidad y la magnanimidad, la grandeza, la nobleza de alma. Es mediocre y menos que mediocre también. ¿Bajo qué halo estamos? ¿Qué espíritu nos mueve? Queridos papás, ¿qué espíritu os mueve para educar a vuestros hijos? Si educarlos para este mundo enemigo de nuestro Señor, o educarlos para Dios nuestro Señor, que ha prometido su reino. Renunciamos al mundo por amor a nuestro Señor. Señor, dirá San Agustín, nos has hecho para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti. Es en el crucificado que debe reposar nuestro corazón. Es en nuestro Señor, el que nos ha mostrado cuánto nos ama, en el que debe fijarse nuestro corazón y, fijándose en Él, renunciar a las cosas de este mundo que se oponen al reino de nuestro Señor. No era necesario que Cristo padeciera y muriera, pues siendo todos sus actos de un valor infinito, bastaba que Cristo dé un suspiro por cada uno de nosotros o por toda la humanidad, o haga una pequeña oración y así poder redimirnos. Sin embargo, Cristo quiso padecer y morir. Como escuchamos en la epístola, quiso derramar su santísima sangre en la cruz. Si ya la sangre de los becerros, de los machos cabríos, purificaban la conciencia, cuanto más la sangre de Cristo. Y Él quiso padecer y morir por cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para hacernos conocer mejor
la grandeza de su amor hacia cada uno de nosotros. Y San Pablo gritará y dirá: me amó y se entregó por mí. Y eso es lo que vemos en la cruz, a nuestro Señor que se entrega por nuestro amor que a veces es mezquino, nuestro amor que a veces es egoísta, y nuestro Señor sigue en la cruz, en el patíbulo de la cruz, como limosnero, pidiendo esa correspondencia. Por eso es que renunciamos a las cosas del mundo, por eso una familia renuncia para corresponder al amor de Cristo, que dio su sangre, que dio su vida en la cruz. Quiso padecer y morir para hacernos conocer mejor la gravedad del pecado, de nuestros pecados. Él, el 3 veces santo, se hizo, dirá Isaías el profeta, como maldito de Dios, quien en su justicia hizo caer todo el castigo. Se revistió de nuestras iniquidades, y eso es lo que debemos entender. Renuncio al mundo y al espíritu del mundo para corresponder a ese desprecio que ha hecho nuestro Señor del pecado, para así que el pecado no sea la paga que le dé a nuestro Señor, y eso nos muestra nuestro Señor en la cruz. Quiso padecer y morir para hacernos conocer mejor el valor de la redención, de nuestra salvación. No habéis sido rescatados, dice San Pedro, con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Esa sangre que fue vertida en la cruz. Y ese lenguaje de la cruz y de Cristo crucificado solo lo entiende el cristiano, el discípulo de nuestro Señor, pero lo entiende desde el seno materno, solamente bajo la luz de la gracia, bajo la luz de los sacramentos, bajo la luz de la verdadera fe, la única fe, se puede entender ese misterio de la cruz. Y así, ese jardín que es el hogar cristiano, ese matrimonio que es el hogar cristiano, que ha nacido del costado de Cristo, de ese sacramento, puede entender la razón de los sufrimientos de la vida matrimonial, la razón de los sufrimientos que conlleva la educación de los hijos, la razón y el sentido de los sufrimientos de nuestro barro. Dice San Pablo, somos vasijas de barro llevando tesoros infinitos. Solo mirando a nuestro Señor Jesucristo crucificado y derramando su sangre, podemos entender ese misterio del sacrificio, de la cruz, de la muerte por nuestro Señor, y así podemos renunciar a este mundo que nos aleja de nuestro Señor. Decía el Papa Pío XI, el jardín primero y más natural donde deben germinar y abrirse como espontáneamente las flores del santuario será siempre la familia verdadera y profundamente cristiana. Verdadera y profundamente cristiana, no mundana. Podemos decir entonces con nuestro Señor que no somos de este mundo. Podemos decir que nuestras familias no son de este mundo, nuestros niños no son educados para este mundo, sino para nuestro Señor. Así pues, vuelve a mostrarse nuestro Señor en su caridad y en el amor que nos tiene y en ese desprecio al pecado. Otra vez en el patíbulo de la cruz, pero ya no de modo cruento como en el Calvario, sino incruento en nuestros altares. Vuelve nuestro Señor a ofrecerse. Vuelve nuestro Señor a sacrificarse. Solamente las familias, el cristiano que contempla y está bajo ese calor del amor de Dios,
en su sacrificio del altar, en la Santa Misa, puede ir profundizando el sentido de su cruz, el sentido de sus sufrimientos. Solo ese espíritu de fe en la Santa Misa, en el sacrificio de nuestro Señor, puede a un niño, a un joven, a un cristiano, a un alma de nuestro hogar cristiano, hacer corresponder a la oblación que hace nuestro Señor, hacer ofrecerse ese ofrecimiento como se hace de la hostia, como se hace del vino. Pero fuera de ese santuario del altar de nuestro Señor, no se entiende la entrega por el crucificado, por nuestro Señor. Y es en ese santuario que es la familia, donde se penetra esa realidad de la oblación, del ofrecimiento, como hace nuestro Señor en el altar. En el altar vemos que se hace el sacrificio de nuestro Señor, se consagran las especies eucarísticas, la separado. Todos los días, decía San Pablo, muero. Todos los días se entrega en libación a su Redentor. Así también el cristiano, todos los días debe sacrificarse junto a su Redentor, junto a nuestro Señor. Y ese lenguaje solo se entiende en el sacrificio de la misa. No solamente se ofrece nuestro Señor, no solamente se sacrifica otra vez en nuestros altares, sino que se vuelve a dar enteramente y sin reservas en la Sagrada Comunión. Los esposos, para darse mutuamente y darse a su hogar, darse a su matrimonio, solamente lo van a entender cuando contemplen a nuestro Señor que se nos da bajo las especies eucarísticas. Y eso es en el santo sacrificio de la misa. Y así también de los esposos entenderán ese misterio, penetrarán ese misterio los hijos del hogar. Cuando vean que sus padres hacen como nuestro Señor, se ofrecen, se sacrifican, están unidos a nuestro Señor. Es imposible perseverar en la virtud y despreciar al mundo con sus pompas si no se comulga, si no se une uno a la víctima de nuestros altares. Así pues, los niños o los jóvenes que ven otra vez darse a nuestro Señor, darse a sus padres, a nuestro Señor, naturalmente se dan, se entregan a nuestro Redentor. Esa es la sombra bajo la cual siempre educó la Iglesia a sus hijos, al hogar cristiano, a las almas, el santo sacrificio del altar. Y es ahí donde todos los días debemos recibir esa lección para despreciar el mundo, ese mundo que no tiene el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Solamente penetrando esa realidad de la Santa Misa, del sacrificio de nuestro Señor, podemos entender que sí tiene sentido el desprecio del mundo por nuestro Señor crucificado. Así pues, ese semillero de vocaciones religiosas y sacerdotales que fueron los colegios católicos, germinaban las vocaciones bajo la cruz de nuestro Señor, en el altar de nuestro Señor, en nuestros colegios otrora católicos, en nuestras cofradías, en nuestras reuniones o grupos de jóvenes alrededor de la capilla, alrededor del altar de la Santa Misa. Pidamos, queridos fieles, a la Virgen Santísima que nos haga comprender cada vez más ese tesoro de la cruz, ese tesoro del sacrificio de nuestro Señor, ese tesoro de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vuelvo a decir, solo esta señora al pie de la cruz, la dolorosa, podrá hacernos entender a nosotros, al pie del altar, al pie del sacrificio de nuestro Señor, ese misterio de nuestra redención, ese misterio de la unión
a nuestro Señor Jesucristo crucificado, a entender el sacrificio nuestro en correspondencia al sacrificio de nuestro Señor. ¿Por qué no hay vocaciones? Porque se ha perdido el sentido del sacrificio de la misa, el sentido del sacrificio de un hogar cristiano, el sacrificio de un joven, de una joven por nuestro Señor. ¿Por qué después de los errores del Vaticano II, por qué después de cundir el modernismo, han desaparecido las vocaciones? Porque ya no se entiende la misa como un sacrificio de nuestro Señor. Es la asamblea, es la reunión, es la cena del pueblo de Dios. Ya no es el sacrificio de nuestro Redentor renovado en nuestros altares. Cuando joven pregunté a un misionero, ¿tiene vocaciones su congregación? Una gran congregación de misioneros. El viejo misionero me dice, como los dientes de la gallina, porque estaba cundido el modernismo en esa congregación, y así también. Pero no es tiempo de quejarnos, de llorar, sino de pedir que a pesar de esta situación dolorosa para la Iglesia, pedirle vocaciones sacerdotales y religiosas, que se digne darnos ese honor en nuestras familias, de sembrar las vocaciones sacerdotales y religiosas y de que lleguen a su término. Es decir, que nos bendiga con sacerdotes y religiosos y religiosas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.